Eugenia, lo que hemos vivido en México ha sido increíble. Si lo de mañana supera esto, ya sería el colmo, porque lo de Puebla y Guadalajara fue una locura total. La gente se volcó con nosotros un mar de camisetas rojas y blancas, todos entregados por completo a la selección. Pura emoción y un cariño increíble hacia la selección española. Lo vivimos en Puebla y lo de aquí en Guadalajara está siendo espectacular. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a los mexicanos por vivir con tanta pasión a la selección española. Luis de la Fuente, el seleccionador español, acaba de soltar en rueda de prensa una confesión sobre México que nadie vio venir y el mundo entero lo captó en tiempo real. Este hombre, parado ante los micrófonos con la camiseta roja del partido todavía puesta, miró a la cámara y describió a los mexicanos con palabras que jamás escucharías de un técnico europeo al hablar de una sede mundialista. No fue un simple protocolo ni una frase de relaciones públicas ya ensayada. Le salió directo del corazón y eso es lo que lo hace tan potente. Lo que rompió el molde no fue solo el elogio en sí, sino el escenario tan brutal en el que ocurrió. Hablamos del Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande de la historia, con México como sede junto a Estados Unidos y Canadá. El escrutinio sobre cómo México iba a manejar este reto era total. La prensa europea llegó con sus prejuicios y su propia manera de ver las cosas, pero de repente pasó algo que los dejó completamente desarmados. ¿Te acuerdas de cuando estaba en el paro y buscaba trabajo leyendo anuncios en el periódico? Es increíble. Sí, un anuncio que decía "se busca seleccionador". Y míralo ahora, a un paso de la final de la Copa del Mundo. Bueno, ya sabes que yo me refugio mucho en mi fe y tengo claro que estas cosas nunca son casualidad. Tengo un gran amigo, colega de ustedes, que siempre lo repite. Eso ya está escrito en alguna parte. Y si es así, por favor, cuéntame ya el final, porque el domingo ganamos seguro. Ya lo veremos, ya lo veremos. Estamos muy cerca, pero pase lo que pase, en realidad no tengo más mérito que muchísima otra gente que trabaja duro, que no se rinde y que sigue esforzándose pase lo que pase. Te caes y te vuelves a levantar. Yo pongo pocas excusas y me quejo muy poco. No pretendo ser ejemplo de nada, pero si mi historia le sirve a alguien para salir adelante, me doy por bien servido. ¿Quién me iba a decir a mí, hace casi 14 años ya, que hoy me encontraría en la antesala de algo así, a las puertas de jugar una gran final de la Copa del Mundo? Y sí, ya está muy cerquita. Medios como Marca y Ata España recogieron las palabras de la Fuente y las pusieron en primera plana digital. El diario francés L'Équipe la citó en su cobertura del torneo como ejemplo del increíble ambiente en las sedes mexicanas. Y en redes sociales, la escena del técnico español dando ese testimonio se viralizó en menos de 4 horas, acumulando millones de reproducciones entre Twitter, TikTok y YouTube. Esto le demuestra al mundo que México no se limitó a organizar un mundial, sino que lo vivió con una pasión que los propios campeones del mundo reconocieron en público sin que nadie se los pidiera. Yo me quedé helado al ver esto, porque hay una diferencia enorme entre que un político te diga en un discurso que México es grande y que un seleccionador europeo, bajo máxima presión, detenga todo para confesar lo que sintió de verdad. Luis de la Fuente no tenía ninguna obligación de decirlo, tenía un partido encima, la presión de clasificar, toda la estrategia en la cabeza. Y aún así, se tomó el tiempo para hablar de los mexicanos como si fuera algo que lo marcó y no podía callarse. Necesito que entiendan la magnitud de este hombre para medir lo que ocurrió. De la Fuente no es un técnico cualquiera. Es el técnico que llevó a España a ganar la Eurocopa 2024 en Alemania, el líder del equipo que muchos consideran el mejor del planeta actualmente. Un profesional acostumbrado a finales brutales y estadios llenos por toda Europa, alguien que conoce de sobra la presión y la gloria futbolística, y aún así confesó que lo vivido en México fue de otro planeta, que Puebla y Guadalajara fueron una locura total. El hecho de llegar al hotel de madrugada y que los fanáticos siguieran allí afuera, sin importarles el cansancio. Me voy a poner un poco emocional porque quiero preguntarle por 3 personas que ya no están con nosotros, pero de quienes siempre se acuerda con mucho cariño en su libro sus padres y su hermano Oscar. ¿Y cuánto te has acordado de ellos en estos últimos días o en las últimas horas? Gracias, quédate ahí de cerca. La verdad, muchísimo, todos los días. Siempre me acuerdo de mi familia, de mis padres y de mi hermano, que falleció hace 3 años. Sé que les habría encantado vivir este momento conmigo, igual que disfrutaron de mi etapa como futbolista y de mis primeros pasos como entrenador. Me acuerdo mucho de ellas todos los días. De verdad, gracias por la pregunta. Yo rezo todos los días y no lo hago por estar en un mundial o por conseguir un resultado.
Doy gracias al despertar, cada mañana que me levanto bien, me miro al espejo y me digo que es otro día para disfrutar de la vida. Agradezco esos pequeños detalles. Rezo todos los días simplemente porque es mi costumbre, no para pedir ventajas. Creo que sería muy injusto pedir ayuda divina para mí y no para el rival. En mis oraciones pido otras cosas salud, sobre todo. El resto es solo tener la oportunidad de seguir luchando, eso es todo. Si tengo salud, no me asusta dar la batalla. El técnico habló concretamente de la afición con camisetas españolas, de esos hinchas que cruzaron el Atlántico en vuelos eternos, pero también de los mexicanos, quienes esperaron semanas con una pasión que él mismo calificó de desbordante. Se supo que en Guadalajara la concentración española fue rodeada con un cariño inmenso por miles de hinchas locales que cantaban, que gritaban con fuerza y que buscaban fotos a la distancia para sentirse cerca de los jugadores. Nadie organizó ese recibimiento, ningún comité lo planeó, es simplemente lo que somos. Justo ahí entra en escena Claudia Sheinbaum, porque la presidenta mexicana no guardó silencio ante semejante muestra de afecto. Mientras el planeta entero miraba con lupa cada una de las sedes mundialistas, ella respaldó con orgullo la calidez de la gente en las calles, los estadios y los hoteles en cada esquina, donde un hincha extranjero se cruzaba con un mexicano, lo hizo sin rodeos, con la fuerza de quien entiende perfectamente a quién representa y el valor de su gente. Detengan todo un segundo. Todavía hay quienes dudan de si México puede albergar un evento tan masivo o si la organización local dará la talla. Cuestionan si nuestra pasión futbolera se compara con la de Europa o Sudamérica. Por eso quiero que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que lo demostrado en este Mundial 2026 basta para que el planeta cambie su perspectiva de nosotros? ¿O seguiremos bajo la sombra de tener que demostrar lo que ya valemos? Comenten abajo, quiero leerlos a todos. Pero sigamos adelante, porque este asunto va mucho más allá de las amables palabras del seleccionador español. Es el fruto de un proyecto gigante que el país viene construyendo desde que se confirmó la sede en 2018. 8 años de planeación, estadios modernizados y grandes mejoras en transporte, seguridad y hospedaje, todo listo para acoger al mundo y probar que esta nación posee el talento y la infraestructura para competirle a cualquiera. Además de tener grandes jugadores, y ojo con Álvaro Fidalgo, sobre todo porque pasó por las inferiores de la selección. Me parece que coincidimos alguna vez en las categorías sub-18 y sub-17. Guardamos un gran concepto de él, nos alegra verlo triunfar y disfrutar del fútbol en México, un país que históricamente ha producido jugadores de clase mundial. México viene firmando un torneo realmente excepcional. Felicito a los jugadores y a su director técnico, a quien aprecio mucho. Están completando una Copa del Mundo fantástica. Como favoritos, la verdad es que acumulan cada vez más argumentos para ganarse ese cartel. Quizá antes del torneo pocos pensaban en ellos, pero hoy vemos que atraviesan un momento de forma extraordinaria, son capaces de vencer a cualquiera frente a su público y están completando una campaña brillante. Ya veremos hasta dónde consiguen llegar. Es cierto que los duelos directos son a otro precio, pero el plantel muestra una enorme madurez. Somos los dos únicos cuadros con el arco invicto. También muestran gran pegada arriba y cuentan con el empuje de toda su gente, un factor que a veces inclina la balanza a tu favor y ellos lo están capitalizando de gran manera. Esta locura no es ninguna casualidad. El recibimiento en las afueras de los hoteles, sin importar la hora, la pasión en las gradas y las camisetas rojas fundiéndose con las verdes en una sola fiesta. Es el resultado de una cultura que entiende la hospitalidad de una forma que jamás vas a encontrar en ningún manual de eventos. Se mama desde la cuna. Se vive en los 15 años, en las posadas y en el mercado cuando te regalan algo sin que compres nada. Y cuando metes ese alma a un estadio mundialista con 50,000 personas rugiendo, el resultado es justo lo que Luis de la Fuente intentó describir, quedándose sin palabras para explicarlo de verdad. ¡Chale! Y si alguien creía que esto sería solo un evento pasajero, que las selecciones vendrían a jugar y se irían sin que México les dejara una marca, que venga y le explique al mismísimo entrenador campeón de Europa por qué se quedó mudo ante la prensa. Ese hombre no quería quedar bien con nadie. Tenía una copa que ganar y aún así detuvo todo para agradecer al pueblo mexicano de corazón, sin discursos escritos ni poses. La prensa internacional que llegó llena de dudas sobre México como sede también tuvo que callarse. Llegaron columnistas europeos buscando el morbo a ver si México de verdad estaba a la altura. Es una narrativa vieja, esa mirada Latinoamérica, que todos conocemos muy bien por aquí. Se me pone la piel de gallina. No es algo nuevo y en México lo sabemos de sobra.
La hemos sufrido en juntas de negocios y en aeropuertos, en charlas donde te preguntan con sorpresa real cómo es posible que algo funcione tan bien aquí. Alfredo Martínez reporta en vivo para Radio Estadio. Aquí nos jugamos el todo por el todo. Supongo que, a pesar del gran torneo que llevan, se siente muy orgulloso de sus jugadores. Dicen que la gente se olvida del subcampeón. Lo de este domingo es alcanzar la gloria o quedarse en la sombra del olvido. Es ese partido definitivo en el que está prohibido fallar. Gracias. Hola Alfredo, buenas tardes. Yo creo que ya es todo un lujo y un privilegio enorme estar en esta final. Ya les dije el otro día que no me gustan las frases hechas. Para mí lo valioso es tener la oportunidad real de ganar, jugar una final. Yo lo firmaría ahora mismo, y que se entere todo el mundo, firmaría llegar cada año a la final de un mundial, aunque la perdiéramos. Fíjate en eso. Pero estar ahí, esa es la inmensa importancia de esto llegar. Disputar la final de un mundial y encima contar con la oportunidad real de pelear para ganarla. Así que vamos a disfrutar este momento con nuestras armas, con nuestras virtudes, anulando al rival. Hablamos de un oponente gigante, una selección espectacular con una trayectoria tremenda estos últimos 8 o 10 años desde que está Lío. Jugaremos este partido, pero insisto en salir a disfrutar el momento y ser nosotros mismos para poder competir y pelear la victoria. Hola Antonio. Hola Luis. Antonio para Radio Nacional de España. Mucha suerte mañana y felicidades por todo lo que han logrado. ¿Qué tipo de final te imaginas? ¿Qué sensaciones tienes sobre lo que va a pasar en la cancha? Se comenta bastante si Argentina intentará arrastrarlos a ese juego canchero tan suyo y si en medio de esa tensión el árbitro tendrá una gran responsabilidad para controlar el partido. ¿Cómo tomaron la noticia de que el árbitro sea europeo? Antonio, mañana viviremos un espectáculo increíble. Creo que se enfrentan dos selecciones grandiosas, dos equipazos con muchísimas similitudes en su forma de jugar y en el tremendo talento de sus futbolistas. Pienso que será un gran partido. Cada uno, como es lógico, buscará dominar el juego y llevar el ritmo hacia el terreno que más le convenga, pero estoy convencido de que tanto España como Argentina proponen un fútbol donde la brillantez de juego, el talento y el buen fútbol se impongan a todo lo demás. Los árbitros están ahí primero para que los ayudemos, y ellos para cuidar el espectáculo, vigilando de cerca todos los detalles para que el partido esté a la altura de lo que todos esperan en una gran final de un mundial. Hola Luis, Miguel Ángel Toribio reporta aquí en directo. Pues bien, esos mismos columnistas tuvieron que escribir después sobre la magia de Guadalajara, retratando un estadio Akron repleto y a miles de hinchas de 8 países conviviendo en las calles del centro de la ciudad sin registrar un solo incidente. Prestigiosos medios como el diario español El País dedicaron páginas enteras a la gran cultura futbolera mexicana, borrando de un plumazo los prejuicios con los que aterrizaron. No es ninguna casualidad, es México demostrando de qué está hecho cuando tiene el micrófono en la mano. Y las redes sociales fueron otra batalla distinta. El video de la Fuente, hablando sobre Puebla y Guadalajara, se volvió oro puro para cientos de creadores de contenido mexicanos, quienes lo mezclaron con tomas de estadios a reventar y las caravanas masivas de la hinchada internacional, que eran recibidos con comida, fiesta y música en las plazas de cada ciudad sede. El hashtag principal de la conversación fue tendencia en México por más de 20 horas. Los hinchas españoles en el país subían sus propios videos repitiendo lo que decía su seleccionador, asegurando que jamás habían vivido algo así en un mundial, que la vibra no se comparaba con ninguna edición anterior. Y ojo, aquí hay un punto clave que debemos entender, pues se conecta directo con lo que Claudia Sheinbaum declaró públicamente durante todo este proceso. La mandataria sostuvo desde el arranque que meterle dinero a los estadios no era solo para los 90 minutos de juego, sino para proyectar a un México moderno y sumamente capaz, un país hospitalario frente a los ojos del planeta, y cuando Luis de la Fuente elogia la organización y el trato impecable, diciendo que el cariño de la gente los desbordó, está confirmando esa misma visión de manera real. Neta, yo no me la creía al leer a los hinchas europeos. Decían que México era de las mejores sedes mundialistas en las que habían estado. Y es que uno sabe lo que valemos, pero también que afuera se tiene una idea prejuiciosa sobre nosotros que a veces tarda siglos en cambiar. Y sin embargo, ahí estaban esos comentarios de gente sin motivos para mentir. Personas que solo contaban lo que de verdad vivieron en las calles de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Me parece un gran ejemplo, insisto, pero Lamine tiene que ser Lamine. Creo que la mejor manera de ayudarle es sencillamente apoyarle, guiándolo para que siga.
siendo el Lamine que todos conocemos, porque su proyección a futuro es sencillamente espectacular. Hola, mister. Aquí Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Quería hacerle una pregunta muy directa. Lleva una final por año desde que asumió la absoluta, y si contamos las inferiores, esta sería su 9ª final. ¿Cuál es el secreto? Pues la verdad es que es muy sencillo. Ferran consiste en trabajar, trabajar y no parar de trabajar. Y aún así, a veces las cosas no salen. Por eso recomiendo, viendo que la mayoría aquí son más jóvenes que yo y que la experiencia es un grado, que cuando el camino se tuerza, sigan insistiendo, no bajen jamás los brazos y sigan adelante. Y claro, hay que rodearse de buenos compañeros de viaje, grandes futbolistas y un gran cuerpo técnico. Armar un equipo con letras mayúsculas que te empuje a pelear por cosas importantes en cada torneo. Al final, lo que cuenta es sentirse bien respaldado. Hola Luis, Javier Ceres, del diario Alemanón. Le quería preguntar sobre un cambio en la rutina. El descanso ya no va a durar los habituales 15 minutos, sino casi media hora. ¿Cree usted como hombre de fútbol que la FIFA se está pasando de la raya al desviar la atención de lo que verdaderamente importa, que es el partido de fútbol, y cómo altera esto sus planes tácticos como seleccionador? Mira, Javier, antes de arrancar esta aventura, allá por los últimos días de mayo, nos reunimos con los futbolistas y les hablé claro sobre cómo se jugaría este mundial tan particular, con sus retos y sus excepciones. Mencioné el calor, la humedad, el jet lag, el poco descanso y los viajes larguísimos. Y les terminé diciendo, señores, esto es lo que hay, es lo que toca, y así nos hemos mentalizado desde aquel primer día hasta hoy. No hubo una sola queja ni un mal gesto, absolutamente nada. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos de estar aquí. Pero esto también encierra un trasfondo político de peso que no podemos pasar por alto. México llega a esta Copa del Mundo de 2026 bajo una relación tensa con Estados Unidos, con choques comerciales abiertos y un relato internacional sobre el país que suele ser injusto y sesgado. Por eso, ver que el planeta entero reconoce a México como anfitrión de élite, con estadios llenos y una pasión desbordante, y oír al entrenador de la campeona de Europa elogiar al país sin filtros ni presiones, adquiere un valor enorme que supera al balón por completo. El fútbol es solo la excusa, el mensaje de fondo es otro. Capacidad, carácter, identidad. Es la marca de un país que cuando el mundo golpea a su puerta no abre con dudas, sino de par en par, con música, comida y un calor humano imposible de fingir porque se nota a kilómetros. Y la afición de España, los periodistas de Europa y los técnicos de rivales, todos vieron que ahí no había falsedad. Me contaron que en las bases de concentración de varios equipos europeos instalados en México, los futbolistas pedían permiso para caminar por plazas y mercados en sus días libres. Los cuerpos técnicos no daban crédito con la gran infraestructura, pero sobre todo con cómo los mexicanos los hacían sentir como en familia desde el primer segundo. Eso no se compra ni se decreta, es pura cultura y es nuestra. El propio Luis de la Fuente confesó en rueda de prensa que todo su equipo terminó con un agradecimiento a flor de piel y que necesitaba decirlo en voz alta porque sentía que se lo debía a todo el pueblo de México. Piensa en la escena el entrenador del mejor equipo del planeta, justo en el torneo más crucial de su carrera, detiene su conferencia para enviar un mensaje de agradecimiento sincero a la gente mexicana. Algo nunca antes visto. Apuesto a que ustedes tampoco lo esperaban. Pura emoción y un cariño increíble para la selección española. Lo vivimos de cerca en Puebla, y esto de Guadalajara es algo verdaderamente espectacular. Así que muchísimas gracias al pueblo mexicano por la calidez, por vivir el fútbol así, y ojo, que todavía no han visto el silbatazo final. Podrían hablar de Ecuador o de Alemania, pero aquí se deciden muchas cosas a la vez. Y es que existe una rivalidad gigantesca en cada grupo, hay un nivel altísimo de rivales que, como ya he dicho antes, no tienen el cartel de las grandes potencias en los medios, pero los profesionales sabemos lo peligrosos que son en la cancha. Miren a Cabo Verde. Hoy es sumamente difícil ganarle a cualquiera. Ya vieron los resultados de otros grupos. Sabíamos perfectamente que nos iba a costar sangre cada partido. Nunca creímos que todo se resolvería en la segunda jornada. Sabíamos que la clasificación iba a depender directamente de los últimos 90 minutos. Si terminamos primeros o terceros, se sabrá al final, tal como lo habíamos planeado desde el inicio. Así que toca trabajar hoy y mañana para pelear el partido que viene. Si antes les dije que Cabo Verde era el duelo clave, olvídenlo, el juego más importante es el que sigue.
Por otro lado, creo que las pausas de hidratación y el descanso que pasó de 15 a 30 minutos nos resultan raros hoy, pero son realidades que debemos aceptar aunque parezcan extrañas. Es muy probable que en unos años esto sea lo normal y que el fútbol evolucione hacia esa dirección. Nadie lo sabe aún, pero podría pasar. Al final, es lo que hay. Adaptarse significa aceptar aquello que no podemos controlar y si no puedes cambiarlo, mejor disfrútalo. Hola, mister. Un saludo. Lola Hernández de Fox, me uno también a las felicitaciones de los colegas por alcanzar esta gran final. A lo largo de todo este tiempo que compartimos en conferencias de prensa, siempre he insistido en el factor de la ansiedad, en dominar esos nervios, sobre todo en los jugadores más jóvenes. Ahora llega una final ante un rival de muchísima experiencia que viene de remontar 2 duelos de forma épica. ¿De qué manera van a manejar ese aspecto mental? Muchas gracias. Pues Lola, simplemente siendo fieles a nuestra identidad. Ellos han tenido momentos increíbles, escenarios muy difíciles en el campo que supieron revertir y resolver. Pero la realidad es que nosotros también hemos superado batallas idénticas en el pasado. Por eso mantengo que el carácter de los dos planteles es sumamente parecido, casi idéntico, y Claudia Sheinbaum no se quedó callada, porque esto era justo lo que había prometido que México hablaría con hechos reales, no con discursos políticos. El estadio del que más hablaron las estrellas del certamen, el público más aplaudido por las delegaciones visitantes, ciudades que marcaron a fuego a los futbolistas que vinieron a jugar y que volverán a casa con el recuerdo de México grabado en la piel mucho después del torneo. La gente de fuera vino con expectativas muy bajas, con prejuicios listos y cierta condescendencia. Pero México les abrió las puertas de par en par, dándoles de comer, haciéndolos cantar y llorar de emoción en las tribunas. Y al final ya nadie quería marcharse. Eso fue lo que retrató Luis de la Fuente. Lo mismo que los medios internacionales tuvieron que admitir, primero entre dientes y luego con total admiración. Eso es lo que Claudia Sheinbaum lo defendió desde el primer día, cuando muchos dudaban de la capacidad organizativa del país. México no necesita permiso de nadie para ser un grande. Pero si el técnico campeón de Europa frena su rueda de prensa para decirlo, órale, que se escuche bien fuerte y bien claro. Aquí llevamos décadas demostrando nuestra grandeza y esta vez todo el mundo fue testigo. Si te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy mismo.